al 20 vamos a leer, Mateo 18, 16 al 20. ¿Me dicen amén si lo encontraron en sus Biblias? Amén, bien. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, escuche bien, iglesia, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19 voy a leer. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Promesa del Señor, demanda del Señor, palabra del Señor. El Señor, cuando ya estaba a minutos de ascender a los cielos en un cuerpo glorificado, ya no era el Jesucristo que conocían sus discípulos, sino era el Cristo glorificado, el que está sentado a la diestra del Padre. Le dio un encargo, se conoce como la Gran Comisión. El Señor nos llamó, nos sacó de tinieblas a su luz admirable, dice la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para que yo sea salvo solamente? No. ¿Para qué? Para que yo tengo la obligación, nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de ir, dice el versículo 19, y hacer discípulos. ¿Qué es discípulos? Alumnos que aprendan los demás. ¿De quién? De Cristo. Bautizándolos, esa es la tarea de la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, ¿qué más? Enseñándoles. ¿Qué tengo que hacer? Un discípulo que tiene que aprender. Yo tengo que enseñarle a los que no conocen del Señor. Como un día alguien nos enseñó a nosotros, yo tengo que enseñar, es mi tarea. Es su tarea, no es la tarea del pastor. No, de los discípulos del Señor. Acá en la iglesia estamos nosotros, por medio de los dones, de las virtudes que Dios puso en sus siervos, enseñar a la iglesia, dice Efesios 4:11, para la edificación de la iglesia, para que la iglesia crezca en el conocimiento del Señor. ¿Para qué? Para que luego será enviados. ¿Para qué? Para ser discípulos a las naciones. ¿Qué son las naciones? Tengo que ir a otro país, tengo que ir al África, quizás tengo que ir a Siria, quizás. No, las naciones son el grupo de personas, el grupo de gente. El Señor, cuando le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Lucas, dice, primero sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Yo tengo que ser testigo de Cristo, testigo de aquel que cuenta lo que ve y lo que escuchó. ¿Qué es lo que vi del Señor? ¿Qué es lo que escuché del Señor? Lo tengo que testificar a los demás. ¿Dónde tengo que ser testigo? ¿Dónde tengo que ir a predicar? ¿Cuáles son las naciones? Primero dijo el Señor, en Jerusalén, en tu Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Tu entorno, tu casa. Judea, más allá. Samaria, un poquito más lejos de tu casa. Y hasta lo último de la tierra. El orden primero, comencemos a testificar del Señor, a ser discípulos de Cristo a los que están en nuestra casa, a nuestro entorno, a nuestra familia. La vez pasada, el domingo pasado, oraba el Señor. Delante de la presencia del Señor, le pedía al Señor que salgamos a predicar el Evangelio y que vengan los que no conocen de Cristo y vengan a este lugar. Y si no hay lugar, vamos a ampliar un lugar o vamos a ir a otro lugar o vamos a sacar afuera, no importa el lugar. Primero está que los demás, los que no creen en Cristo, crean en Cristo. ¿Usted está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo con la palabra? Amén. ¿Sabe lo que puso Dios en mi corazón? Y lo puedo decir que puso el Señor en mi corazón porque lo respaldo con la palabra. Ser testigo primero en tu Jerusalén, en tu casa. El Señor puso en mi corazón, los nuevos que van a venir a este lugar están en la familia de cada uno de ustedes. Están en la familia de cada uno de ustedes. ¿Por qué vamos a ir a predicar afuera si todavía no predicamos en nuestra casa? En mi casa. Tengo que enseñarles
Yo tengo que enseñar, discipular en mi casa, a mis hijos, a mis hermanos que todavía no conocen del Señor. Yo tengo que predicar a mis hijos que todavía no conocen del Señor, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis sobrinos, a mis sobrinas. No, pero yo quiero predicar, que el Señor me mande a predicar a los hospitales. Sí, es bueno ir a los hospitales, es bueno ir a las cárceles, predicar, pero primero en tu casa, dice el Señor, da testimonio en tu casa. ¿Sabes por qué a veces siempre es difícil predicar en nuestra familia? Porque nos conocen. Me conocen. En tu casa, hermano, hermana, te conocen. Si todo el día nosotros tenemos un mal carácter, después quiero hablarte del Señor. No hablé del Señor. No me hablé del Señor. Para ser como vos, mejor no. Tenemos que dar testimonio, por eso el Señor nos lleva, y este mandamiento no es sugerencia, mandamiento del Señor es hacer discípulos a las naciones y enseñándoles. ¿Qué es hacer discípulos? Enseñarle. No hay griego ni otro idioma para que podamos entender. Enseñarles es enseñarle. Es hacerle conocer lo que ellos no saben. Hacerle conocer de la Biblia, hacerle conocer. Pero a veces nosotros, hermanos, hermanas, a veces nosotros estamos tan tranquilos como si todo ya estuviera o estuviese hecho. No, ya está, ya cumplí. Oré media hora al Señor, ya está. Leí la Biblia unos cuantos versículos, ya está, ya cumplí. Ya está. Y no está nada todavía hecho. El Señor ya lo hizo todo. El Señor nos dejó una orden a nosotros. Por eso nos salvó. Por eso Cristo murió en la cruz y derramó toda su sangre. Por eso nosotros antes éramos ciegos y ahora vemos. Cantamos sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Yo ciego fui, ahora veo yo. Porque realmente ahora vemos y sabemos y conocemos lo que el mundo no conoce, lo que el mundo no quiere conocer. Sabemos que existe un infierno, sabemos que existe un cielo, sabemos que existe un Dios que nos ama, que envió a su Hijo y que pagó con su propia vida por nuestros pecados para que no vayamos, nosotros no seamos condenados en el infierno, sino que vayamos y estemos con Él. En ese cielo tan deseado. Pero no queda todo ahí comienza recién todo. Ahí comienza recién todo. Ahora viene la tarea. Cuando el Señor Jesús se fue y dejó este mandato que se conoce como la Gran Comisión, ahí comienza recién todo para la iglesia. Ahí comenzó a caminar recién la iglesia del Señor. Cuando los discípulos tuvieron que ir y predicar el Evangelio y había oposición, pero ellos avanzaron porque cuando más oposición había, más poder de Dios había. Y eso va a pasar en este tiempo también. Esto no es una historia del pasado, no es un relato histórico, esto es una realidad. Por eso en el versículo 20, fíjese su vista en el versículo 20, dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y a nosotros nos gusta esta parte, subrayamos la última parte, que el Señor está conmigo todos los días y hasta el fin del mundo. Es una gran verdad. Pero nos olvidamos de la demanda. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que enseñar a los demás del Señor. Yo puedo decir, usted puede decir con su boca, el Señor está conmigo. Y si yo soy incrédulo y le digo, ¿y cómo sé que Dios está con vos? ¿Por qué tengo que creer que Dios está en tu corazón? No, el Señor está conmigo. No te metas con un hijo de Dios ni con una hija. ¿Y cómo sé que Dios está en tu corazón? ¿Dónde están los frutos visibles? Que Dios está en tu corazón. Si Dios está en tu corazón, ¿por qué tus hijos están como están? Si Dios está en tu corazón, ¿por qué tu esposo está como está? ¿Por qué tu esposa está como está? ¿Por qué tu familia está como está si Dios está en tu corazón? Te puede decir alguien inspirado por Satanás, pero permitido por Dios. El Señor dijo, yo estoy con ustedes. ¿Y cómo se manifiesta esa presencia del Señor con nosotros? ¿Sabe cuándo se va a manifestar? Y cuándo se manifestó la presencia de Cristo. La presencia de Cristo fue real. La presencia del Espíritu Santo fue real en los discípulos cuando predicaban el Evangelio. Cuando ellos cumplían con la gran comisión de ir y predicar el Evangelio, de ser discípulos a las naciones, enseñándoles ¿a qué? Enseñándoles a que guarden, a que obedezcan todas las cosas que Él ha mandado, dice. Pero ¿cómo puedo enseñar a alguien que le obedezca al Señor si yo no le obedezco al Señor?
El Señor dice, predicar a las naciones. No es lejos, en tu casa, a mis hijos. Yo tengo que predicar a muchos de mis hermanos que todavía no conocen del Señor, a mis sobrinos. Pero yo, ¿cómo iba a predicarle al Señor si mi vida estaba en una tibieza espiritual? ¿Cómo podía decirle yo, tenés que creer en Jesucristo? Y cuando conozcas todo lo que te voy a enseñar, lo que dice tu palabra, es para que le obedezcas, no es para información y guardarle como información, sino para ponerla en práctica. Todas las cosas que yo he mandado, dice el versículo 20. Y entonces ahí se cumple la promesa, y aquí yo estoy con ustedes. Y ahí es cuando se manifiesta el poder de Dios. Yo quiero orar por los enfermos, que se sanen los enfermos. Pero ¿por qué se van a sanar los enfermos si no estás cumpliendo con la demanda anterior? No estás cumpliendo con hacer discípulos. No estás cumpliendo con enseñarle los mandatos del Señor. No estás cumpliendo que ellos guarden, que obedezcan el mandato del Señor. Porque vos no estás cumpliendo con ese mandato de obedecer lo que conoces. Hay tranquilidad que a veces desesperan. Hermanos, si nos es iluminado los ojos de nuestro entendimiento y vemos la realidad de nuestra casa, no puedo estar tranquilo. Esto va para el que tenga oído, oiga. Para mí primero. Yo no puedo estar tranquilo sabiendo que mis hijos, no estoy diciendo, hablo en sentido genérico, general, no puedo estar tranquilo si mis hijos, yo sé que no conocen de Cristo y si se mueren hoy se van al infierno. Yo no puedo estar tranquilo sabiendo que mis sobrinos, si se mueren hoy, se van al infierno. Porque no estoy cumpliendo con la gran comisión de Jesucristo. Sí, yo quiero toda la bendición, quiero que me proteja, quiero que me cuide, quiero que me bendiga, quiero que guarde. Pero no estoy obedeciéndole. No estoy siendo discípulo del Señor. El discípulo es aquel que recibe la enseñanza, pero para ponerla en práctica, dijo el Señor en Mateo 7. Aquel que oye mi palabra y no la pone en práctica, yo lo voy a considerar una persona necia, que edificó su casa sobre la arena. Pero si aquellos que escuchan mi palabra y la ponen en práctica, es una persona sabia, prudente, dijo el Señor. ¿Cuántos quieren la manifestación del poder de Dios en su familia? Cumplamos con la gran comisión entonces. ¿Cuántos quieren que sepan los demás que el Señor está conmigo? Cuando yo cumpla de ir y predicar, enseñarles el evangelio, hacer discípulos, decirles que existe un Dios. Te quiero hablar de Cristo, te quiero hablar de mi Señor. Quiero enseñarte todo lo que dice este poderoso evangelio de salvación. Pero después que conozcas, tenés que obedecer. Y que en nuestra familia, que nuestros hijos nos digan, sí, yo quiero ser como vos, papá. Yo quiero ser como vos, mamá. Que en los peores momentos siempre tuviste fe, tuviste paz, siempre tuviste una palabra de sabiduría, siempre tuviste una palabra de pacificación. Yo siempre te he visto que estás orando, papá, mamá. Yo quiero de ese Dios. ¿Saben cuando yo estaba ahí en esa celda? Oraba en todo tiempo. Y después los muchachos de ahí me preguntaban, ¿cómo se ora? Me acordaba cuando los discípulos del Señor decían, enséñanos a orar. Ustedes oran al Padre. Y yo me ponía a orar, no tenía que ni decirle, oremos. Me arrodillaba a orar y a veces miraba para, estaban todos orando, todos arrodillados. Igual, como yo me arrodillaba, ellos se arrodillaban. Enseñamos con el ejemplo. Por eso es que es difícil enseñarle, hablarle de Dios en nuestra casa, porque ellos nos ven, ellos nos conocen. Yo puedo ir afuera, puedo ir a mi vecino, puedo ir a la otra cuadra y puedo hablarle, decirle, contarles cosas que yo no vivo ni las hago. Y puedo demandarle, ustedes tienen que obedecer, tienen que vivir en santidad. Total, ellos no me conocen. Pero si yo tengo que hablarle del Dios que nos llama a santidad, cuando ellos no ven la santidad en mi vida, entonces... ¿Se acuerda cuando hablaba Jesucristo que decían los que escuchaban la enseñanza de Cristo? Este sí habla con autoridad, no es como los fariseos. ¿Por qué hablaba con autoridad? Porque Jesús hablaba lo que él vivía. Lo que él vivía, eso hablaba. Lo que hablaba eso vivía él. No tenía un doble mensaje, no hablaba una cosa con su boca y con sus hechos hablaba otra cosa diferente. Por eso es tan difícil ser testigo de Cristo en nuestra casa.
En nuestra casa nos conocen el mal carácter, nos conocen las malas palabras, nos conocen cuando gritamos, nos conocen nuestras miserias. ¿Y cómo se hace, predicador? Dígame cómo se hace para que no conozca nuestras miserias. Morí. Así como decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Cómo se hace eso? Rindiéndonos todos los días a la presencia del Señor. Si nos rendimos todos los días, y esto no lo tome como un consejo ya repetido. Si nos morimos todos los días, cuando nos humillamos delante del Señor, yo les aseguro, porque le asegura el Señor, le asegura su palabra, que vamos a hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu. Vamos a hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu Santo. Ya menos de tu mal carácter van a ver. Ya no va a salir palabras obscenas de nuestra boca. Ya no va a ser un esfuerzo. Ya no van a escuchar nuestros gritos. Todas nuestras miserias van a estar escondidas en Cristo. Entonces vamos a poder hablar a los demás. Te quiero hablar del Señor. Quiero decirte que existe un infierno, pero ese infierno fue creado para el diablo y sus demonios, no para nosotros, porque dice la Biblia que Dios nos ama de tal manera que envió a su único Hijo para que muera por nosotros. Arrepentite de tus pecados. El pecado esclaviza. ¿Cómo podemos decirlo además que el pecado esclaviza cuando nosotros nos deleitamos en el pecado? ¿Se da cuenta? Y después decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Si he prometido que ibas a estar todos los días de mi vida, ¿por qué pasa esto? ¿Le pasa esto a mi hijo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué lo permitiste, Señor? Decía alguien que conozco. ¿Por qué lo permitiste si soy tu siervo? Decía alguien que yo conozco. Si prometiste que iba a estar todos los días, pero no cumpliste con lo que yo demandaba, dice el Señor, yo voy a estar todos los días y me voy a manifestar a aquellos que cumplan lo que yo les mandé, a aquellos que vayan y discipulen, hablen de mí a todos, que hablen de mí a sus hijos, a sus hijas, a sus sobrinos, sobrinas, a su hermano, a sus hermanas, a sus suegros, a sus suegras, a los compañeros de trabajo, a nuestro Jerusalén, a aquellos que nos conocen, a aquellos que conviven con nosotros. Ese es el verdadero evangelio. Entonces vamos a poder decir confiadamente el versículo 20, la última parte, el Señor está conmigo todos los días, hasta que se termine este mundo, hasta que venga Él. Él está conmigo, Él me va a cuidar, Él me va a dar palabra. Él va a hacer lo que yo no puedo hacer. Mi responsabilidad es obedecerles, ir, predicar. Pero yo quiero ir a predicar. ¿Qué pasa que la iglesia no predica? El Señor decía que cada hermano se levante y vayamos a los barrios que necesitan a predicar el evangelio. El Señor me dijo, en tu casa, permítame, con el temor de Dios, voy a señalarle a cada uno de ustedes, en tu casa, hermano, en tu casa, hermana, está lo que necesitan de Cristo. En tu casa, en tu casa, en tu casa, en tu casa, hermana, en tu casa, hermana y hermana, en tu casa, hermana, en el entorno nuestro, necesitan de Cristo. Hay gente que se está muriendo sin Cristo. Hay gente que está siendo esclava del pecado. Despertemos y veamos la realidad. No estemos tranquilos. A veces decimos, yo digo, permítame, no importa si se ofende, pero es mejor que nos ofendamos con la verdad. A veces yo veo hermanos y hermanas que estamos como si está todo, ya estamos en el paraíso y nuestra casa se está incendiando. El diablo está avanzando cada vez más y más, está poseyendo más y cada vez más a nuestros hijos. Nosotros estamos de brazos cruzados, viendo cómo el diablo se los lleva y cubrimos todo con el conocimiento de la soberanía. Ya Dios lo traerá. Ya Dios lo traerá vomitado por alguna ballena, lo tendré que buscar de algún hospital, de alguna cárcel, sacarlo, no sé, pero no esperemos a eso. Hoy es el tiempo de cumplir el mandato del Señor. Esta gran comisión que fue la idea para el pastor que vaya y predique esto, los evangelistas tienen que predicar el evangelio a los que no conocen del Señor.
No, es mi tarea. Yo soy discípulo del Señor, tengo que predicar. ¿Qué pasa que en la iglesia estamos tan poquitos? ¿Qué pasa que no crece? Estamos en un letargo espiritual y del engaño, como la iglesia de la Odisea decía: yo no tengo necesidad de nada, si yo soy rico. Vino el Señor que conoce todo, el único que conoce y escudriña los corazones, y dijo: sos pobre, ciego, desventurado, miserable. En tu casa están muriéndose y estás como si nada. ¿Hace cuánto que no ayunamos? ¿Hace cuánto que no ayuna, hermano, hermana? ¿Hace cuánto que no ayunamos? ¿Sabe qué le dijo el Señor a Joel cuando Israel estaba próxima ya a ser tomada prisionera y llevada como cautivo a Babilonia? Le dijo a Joel que los sacerdotes convoquen a ayuno, que ya no se rasguen las vestiduras, porque el judío tenía como costumbre, cuando era confrontado con la verdad, agarraba su ropa y se la rajaba así, se la rajaba. Dice, ya con eso, y se tiraba ceniza como señal de lamento. No, el Señor no quiere que se rasguen la vestidura, quiere que se rasguen los corazones. Rasga tu corazón delante del Señor, clamale y pedile al Señor. Estamos, hermanos, como padres y los que tienen chicos todavía adolescentes y los que tienen jóvenes, estamos, ¿sabe cómo estamos a veces? Como entregados. Y bueno, Dios quiera que mi hijo no se lo lleve el mundo, como si no conociéramos lo que dice el versículo 18. Jesús dijo, se acercó diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y yo soy parte del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Si el Señor tiene potestad, Él me la legó a mí también. Yo tengo potestad en el nombre del Señor de orar por mis hijos. Pero no termina todo en la oración. Yo tengo que testificar de Cristo, pero con mis hechos. Y déjame que le diga, cuando tenemos que testificar con nuestros hechos, ahí realmente necesitamos, nos damos cuenta que somos necesitados totalmente del Señor, porque a los que son de nuestro entorno no le podemos mentir. No podemos quedar en los tiempos difíciles, en los momentos que estamos bajo presión. Ahí realmente se ve al verdadero Hijo de Dios. Y allí no podemos mentir. Yo no puedo decirle a mis hijos: ustedes no hablen malas palabras si yo hablo. Yo no puedo decirle a mi hijo: orar si yo no oro. Digo mi hijo por decir a los que conocemos, ¿no? Al compañero de trabajo, a los que conocen nuestra vida, a nuestros vecinos cercanos, a nuestros familiares, a nuestros parientes. ¿Por qué en la iglesia no hay manifestación de poder de parte de Dios? ¿Por qué estamos a veces prisioneros de los miedos? Si mi hijo sale, mi hija sale, espero que Dios la cuide, que la guarde en su camino. Recién invocamos el nombre del Señor cuando esperamos que venga el secuestrador, se la lleve recién. El secuestrador, el secuestrador de las almas, el secuestrador de las vidas de los hijos de Dios se los lleva. Aquel lobo rapaz, el mundo se los lleva y recién clamamos: Señor, guarda a mi hijo, a mi hija. Porque no cumplimos con el mandato del Señor. Busquen Primera de Reyes en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes capítulo 18. Primera de Reyes capítulo 18, primer libro de Reyes capítulo 18, versículo 36. Primer libro de Reyes 18, 36. (18:36) de Reyes. Esto está en el contexto de cuando Elías
por mandato del Señor, desafió a los profetas de Baal, a los profetas del diablo. A ver quién hacía descender fuego del cielo, dijo el profeta Elías. El que haga descender fuego del cielo, le decían los 400 profetas de Baal, ese es el verdadero Dios. Y el pueblo de Israel estaba como testigo. Imagínense como en un estadio, en las tribunas. Todos los habitantes de Israel mirando. Porque el pueblo de Israel dice que estaban claudicando en dos pensamientos. En Dios y con el diablo. Y el profeta Elías, ¿cuál es el oficio del profeta? Hablar en nombre de Dios. Hablar en nombre de Dios. Hablar la palabra de Dios. El profeta Elías le dijo: aquel Dios que haga descender fuego del cielo y queme el holocausto, la ofrenda, ese es el verdadero Dios. A ese Dios adórenle. Vamos a leer ahora, 1 Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que tú eres Dios en la iglesia, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Obediencia, podemos ver. El versículo 37, ahora sí, el versículo que quería resaltar. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Quién vuelve el corazón de los hijos al Padre? El Señor. ¿Pero por medio de quién lo hizo? Del profeta Elías. El profeta que hacía hablaba en nombre de Dios. Si yo voy en nombre de Dios a hablarle a mis hijos, a mi entorno, del Dios que yo conozco, del Dios a quien yo obedezco, como decía Elías, el Señor entonces va a volver el corazón de esas personas a Él. La última parte del versículo 37. Eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, el versículo 38 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, ¿qué pasó? Cuando vio el poder de Dios: yo voy a estar con ustedes todos los días. Se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Por qué nuestros hijos no adoran a Dios? ¿Por qué cuando digo nuestros hijos, entiéndase el entorno, ¿no? El entorno de afectos que tenemos nosotros. ¿Por qué no adoran a Dios? Porque no lo ven a Dios en nosotros. No lo ven a Dios en nosotros. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando vio que el profeta Elías, obedeciéndole a Dios, y Dios hizo descender fuego del cielo? Cayeron todos de rodillas y se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es Dios. ¿Qué va a pasar cuando nosotros... Yo no quiero decir qué es lo que va a suceder puntualmente, porque los caminos del Señor son inescrutables, nadie puede saber, pero estoy seguro de algo, que se va a manifestar el poder de Dios a través de tu vida. Dios va a respaldar la palabra que le digas. No salgas porque... No blasfemes, porque Dios se te va a presentar en tu vida. No sé cómo será, cómo lo hará el Señor, pero estoy seguro que va a suceder. No es que va a caer fuego del cielo, pero se va a manifestar el poder de Dios, porque Cristo dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin de este mundo. Fíjense, yo quiero leer a continuación, usted está en el versículo 18, versículo 39 de Reyes 18. Fíjese lo que dice el versículo 41.
Después Elías los degolló el profeta, desde el versículo 40, ¿no? El 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab era el rey: unce tu carro y desciende, porque para que la lluvia no te ataje. ¿Sabes lo que pasó después que descendió fuego del cielo? Todo el pueblo de Israel dejó de estar entre el Dios y el diablo, y se volvieron todo a Dios. Llovió sobre Israel. 3 años y medio sin lluvia. Había pobreza, sequedad, miseria. Señor, que llueva tu bendición. Que llueva esa bendición, que transforme los desiertos en un huerto fértil, en un vergel. Que llueva tu bendición. ¿Hace cuánto no le pedimos a Dios: Señor, llueve sobre mi vida, llueve con tu bendición? Que termina con la sequedad que hay en mi vida, Señor, en mi familia, sequedad de Dios. ¿Sabe que no va a llover hasta que realmente los corazones se vuelvan a Dios? Hasta que los corazones se vuelvan completamente a Dios. Hasta que dejemos de estar en 2 pensamientos. Esa es la otra enseñanza que quería que aprendamos. No habrá lluvia hasta que los corazones se vuelvan a Dios. ¿Y cuándo se van a volver los corazones a Dios? Cuando yo le hable de Dios. El profeta Elías, Dios respaldó la palabra del profeta, porque el profeta estaba en obediencia. Dios va a respaldar tu palabra cuando estés en obediencia. Dios te va a dar autoridad cuando te sujetes a la autoridad. ¿Por qué, mi hijo, no me obedecen? Porque no te obedeces a Dios. Sos rebelde. Entonces Dios muestra la rebeldía de tu hijo. Nos hace doler la cabeza a los papás, a las mamás. Porque nosotros somos rebeldes. No le obedecemos a Dios. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento antes de Mateo. Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4, versículo 35. Malaquías 4, 35. ¿Lo encontraron? Acá habla del día acá habla de la venida del Señor, el día de Jehová, el día del juicio final. Malaquías 4:5. Malaquías 4:5. Después vamos a leer Juan 4:35, me equivoqué, perdón. Malaquías 4:5. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Cuándo es el día de Jehová que habla la Biblia? La venida del Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo todos hasta ahí, no? Bien. Entonces dice, vamos a volver a leer el versículo 5 de Malaquías 4. He aquí yo envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y temible. Antes. Versículo 6. Y haré volver el corazón de los padres hacia los hijos, y del corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. No, Malaquías 4, 5 y 6. Y aquí, voy a volver a leer. Y aquí yo envío al profeta Elías, dijo el Señor, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. El versículo 6 dice así: Él, Dios, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y del corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Cuándo es el día de Jehová? Cuando venga el Señor. Él va a enviar al profeta Elías. ¿Quién es el profeta Elías? Hay muchos teólogos que dicen, como vino en el tiempo de Jesucristo, el profeta Juan, que decía que era el profeta Elías que preparó camino para la venida del Señor. Ahora, ¿cuál será el profeta Elías? ¿Mandará otro profeta a una única persona? Dice la Biblia que la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. El cuerpo de Cristo, ¿qué comisión tiene dada por el Señor? Ir y predicar el evangelio, hacer discípulos que se sometan a los mandatos del Señor, ¿sí o no? Entonces la iglesia es el profeta Elías que anuncia, prepara la venida del Señor. El Señor ya viene.
¿Cuál es nuestro deber como iglesia? Hablarles a los que no conocen del Señor, hablarle del Señor. Que le obedezcan al Señor, pero enseñarle y hablarle con nuestro propio testimonio. Porque dice el Señor viene y Él va a hacer que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos, de los hijos a los padres. Sí. También podemos interpretar y tomar como hoy en día las familias están destruidas. El diseño de Dios es la familia, ¿sí? Que los hijos crezcan en ese ámbito familiar. Pero la familia, muchas veces nuestra familia también están destruidas y el Señor, por misericordia, permitió que lleguemos así. Pero no nos conformemos. Prediquemos a los demás. Prediquemos a los demás lo que las hermanas y los hermanos que pasaron por un divorcio y los hijos tuvieron que crecer sin el papá y sin la mamá. Ellos pueden hablar y decir lo doloroso que es para el hijo, para la hija, que vea a su papá de vez en cuando o a su mamá de vez en cuando, que no vea al papá y a la mamá. Contenido en ese ámbito familiar, en ese seno familiar. Que le hablemos a los demás lo que produce el pecado, la destrucción de la familia. Decirle que la causa de todo no es la rebeldía del padre, ni esas son las consecuencias, sino cuál es la causa de todo el pecado. Cuando predicamos el Evangelio vamos directamente contra el pecado. Por eso Cristo vino a morir, para hacernos libres del pecado. La iglesia tiene entonces la gran comisión de preparar el camino para la segunda venida del Señor. Que los corazones de los hijos extraviados se vuelvan al Padre. Hay mucha tarea, hermano, hay mucha tarea. Hay muchos motivos para orarle al Señor. ¿Por qué? ¿Qué petición tiene para el Señor? Y decimos cualquier otra cosa y no nuestra verdadera necesidad. La familia. El Señor va a decir, ¿por qué no le hablaste a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, a tu sobrino, a tus amigos, a tu compañero de trabajo, a tu compañero de colegio, de escuela? No les hablaste del Señor. No, yo les hablé, pero no escucharon. Tu vida reflejó el amor de Dios, reflejó el amor de Cristo. No, eso no. Ahí no. Le enseñaste la palabra, le enseñaste a sujetarse al mandato del Señor. No, porque yo no me sujetaba. Mal siervo. Temblemos ante esta realidad, hermanos. Temblemos delante de esta realidad porque el día del Señor está cerca. Y un día vamos a estar delante del Señor. Y Señor, ¿qué has hecho con lo que te he dado? No, iba a la iglesia todos los domingos. Eso no es todo, ahí comienza todo. Juan 4:35, el último versículo, el último pasaje que leemos. Hermanos, y alentemos a los demás. Alentemos a los que están débiles, indecisos. Alentemos, no los juzguemos, sino alentémonos unos a los otros. Juan 4:35. Dice, ¿lo tienen? Juan 4:35. No decís vosotros, le dijo Jesús de Jesús predicarle a la samaritana. ¿Sabes? La samaritana salió y predicó a toda Samaria, a todo su pueblo, a todos sus vecinos. La samaritana que era la mujer desechada, marginada, porque tuvo 5 maridos y tenía otro que no era su marido, era el marido de otra. Era una mujer de una mala reputación. En ese tiempo, imagínense en el tiempo de Jesús. Pero cuando conoció al Señor, realmente se transformó en una nueva persona. Salió y le predicó a todo que había conocido al Señor, había recibido el perdón del Señor. Entonces los discípulos vieron que esta mujer salió casa por casa, puerta por puerta, a predicarles todo del Señor. El Señor le dijo a sus discípulos esto: ¿no decís vosotros que aún falta 4 meses para que llegue la siega, la cosecha? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, están listos para la cosecha. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna,
para el que siembra, goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar, a cosechar. El Señor nos ha enviado a cosechar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Porque el que ya sembró la palabra, el trabajo, el que toca los corazones, el que transforma es el Señor, el Espíritu del Señor. Nosotros solamente tenemos que ir y predicar el Evangelio. Y el de convencer de pecado, de eso se encarga el Señor. Pero cuando cumplimos con la demanda, enseñar a los demás a que guarden los mandamientos, cuando yo primero me sujeto a los mandamientos del Señor. Entonces ahí voy a experimentar que el Señor está conmigo. ¿Dónde voy yo? Va el Espíritu de Dios. Yo le estoy hablando a alguien, el Espíritu de Dios está tocando, trabajando en el corazón del que está escuchándome. Y cuando delante de nuestros ojos vamos a ver cómo se quiebra ese corazón. Porque el Señor está conmigo. Le hablé con autoridad. Los campos ya están listos para la siega, están listos para la cosecha. ¿Qué esperamos? Ustedes dicen que falta 4 meses, nosotros decimos no falta mucho todavía. Hoy, dice el Señor. ¿Dónde están esas cosechas, Señor? ¿Dónde está? En tu casa. En tu casa están tus hijos, tus hijas, tus nietos. Me olvidé de los abuelos también. Los amigos, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana. Señor nos ayude. Se siente con una gran responsabilidad, siente un peso en su... ¿Sí? Amén, amén, la hermana que dijo María. Amén, si tendría ese peso. El Señor no quiere que andemos con ese peso en la espalda tampoco. Él quiere que le digamos, Señor, ayúdame. Este peso es grande. Hermano, ¿es grande la tarea o no? Es grande. Decimos, ya sé que tu mente dice, es imposible, ya le hablé. No. Es grande la tarea. Yo quiero que tomemos dimensión de lo grande que es la tarea que tenemos para cumplir. Y que digamos, Señor, yo no puedo, porque me conocen. Entonces el Señor dijo, quería que lleguemos a ese punto, que digas no puedes. Ahora me vas a venir a pedir ayuda, yo te voy a ayudar, dice el Señor. Porque ¿sabe de quién es la iglesia? Del Señor. Es mi iglesia, dijo el Señor. Yo le voy a edificar. ¿Con quiénes, Señor? Con aquellos, con mis discípulos. ¿Dónde están sus discípulos? He aquí, Señor. Heme aquí estoy. Hay una canción viejísima que algunos la conocen. Le va a pedir a Tommy que lo vaya poniendo ya para terminar. Dice, alza tus ojos y mira que la cosecha está lista. Esa canción no la cantamos al Señor. Es la única canción que le permito en la congregación que no la cantamos al Señor, sino que la cantemos al hermano. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Dice.